¿Estás prestando atención? Biden está fuera, pero aquí está el verdadero enfoque que deberíamos tener. Muchas personas, no solo estadounidenses, temen que esta elección sea un punto de inflexión. Se preguntan qué sucederá después, quién intervendrá y qué ocurrirá después de noviembre. Para muchos estadounidenses, esta elección es una de las más significativas de sus vidas. Me gustaría proporcionar una perspectiva bíblica sobre los principales desarrollos que están ocurriendo a nuestro alrededor. Mientras muchos pueden pelear con otros, recuerden al verdadero enemigo. Fue Satanás, el príncipe de este mundo, quien trajo al mundo a esta condición. ¿Por qué es importante usar una perspectiva bíblica al observar los asuntos mundiales actuales? Porque para muchas personas, sus mentes estarán llenas de las opiniones de diferentes comentaristas políticos. Este es, sin duda, un año extraño. La política mundial parece cambiar cada año. Si hay algo que desencadenará un debate espontáneo, si no una discusión acalorada, es una conversación sobre política, incluso entre creyentes. ¿Cuál debería ser nuestra actitud y participación en la política? Se ha dicho que la religión y la política no se mezclan, pero ¿es eso realmente cierto? ¿Podemos tener opiniones políticas fuera de las consideraciones de nuestra fe cristiana? La respuesta es no, no podemos. La Biblia nos da dos verdades respecto a nuestra postura hacia la política y el gobierno. La primera verdad es que la voluntad de Dios permea y supera todos los aspectos de la vida. Es la voluntad de Dios la que tiene precedencia sobre todo y todos. Mateo 6:33. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Los planes y propósitos de Dios son inmutables, y su voluntad es inviolable. Lo que Él ha determinado se cumplirá, y ningún gobierno puede frustrar su voluntad. Daniel 4:34-35. De hecho, es Dios quien establece reyes y los destituye. Daniel 2:21. Porque el Altísimo es soberano sobre los reinos de los hombres, y los da a quien Él quiere. Daniel 4:17. Una comprensión clara de esta verdad nos ayudará a ver que la política es simplemente un método que Dios usa para cumplir su voluntad. Aunque los hombres malvados abusen de su poder político con malas intenciones, Dios lo convierte para bien, trabajando todas las cosas juntas para el bien de los que le aman, quienes han sido llamados según su propósito. Romanos 8:28. En segundo lugar, debemos entender que nuestro gobierno no puede salvarnos, solo Dios puede hacerlo. En el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles no se enfocaron en enseñar a los creyentes cómo cambiar las prácticas idólatras, inmorales y corruptas del mundo pagano mediante la intervención gubernamental. En cambio, instaron a los cristianos del primer siglo y a nosotros hoy a compartir el Evangelio y vivir de una manera que demuestre su poder transformador. No promovieron la desobediencia civil para protestar contra leyes injustas o las acciones del Imperio Romano. Sin duda, nuestra responsabilidad hacia el gobierno es obedecer las leyes y ser buenos ciudadanos. Romanos 13:1-2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Sométase toda alma a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen, por Dios han sido establecidas. Por lo tanto, quien resiste a la autoridad, resiste a la ordenanza de Dios, y los que resisten acarrearán condenación para sí mismos. Dios ha establecido toda autoridad, y lo hace para nuestro beneficio, para alabar a los que hacen el bien. 1 Pedro 2:13-15. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al Rey, como suprema autoridad, o sométase toda alma a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen, por Dios han sido establecidas. Por lo tanto, quien resiste a la autoridad, resiste a la ordenanza de Dios, y los que resisten acarrearán condenación para sí mismos. Dios ha establecido toda autoridad y lo hace para nuestro beneficio,
para alabar a los que hacen el bien. 1 Pedro 2, 13, 15. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como suprema autoridad, o a los gobernadores, como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. En Romanos 13, 1, 8, Pablo nos dice que es responsabilidad del gobierno gobernar con autoridad sobre nosotros, recaudar impuestos y mantener la paz. Cuando podemos elegir a nuestros líderes, debemos ejercer nuestro derecho a votar por aquellos que mejor encarnen los principios cristianos. Una de las mayores decepciones de Satanás es convencernos de que podemos confiar en los políticos y funcionarios del gobierno para mantener la moralidad cultural y una vida piadosa. La esperanza de cambio en una nación no se encuentra en su clase gobernante. Es un error que la Iglesia espere que los políticos sean responsables de defender, promover y proteger las verdades bíblicas y los valores cristianos. Cuando los creyentes piensan que el crecimiento y la influencia de Cristo pueden estar vinculados con la política gubernamental, distorsionan el propósito de la Iglesia. Misión. Nuestro mandato cristiano es difundir el Evangelio de Cristo y predicar contra los pecados de nuestro tiempo. Solo cuando los corazones de los individuos en una cultura sean transformados por Cristo, la cultura empezará a reflejar ese cambio. A lo largo de la historia, los creyentes han prosperado bajo gobiernos paganos opresivos. Esto fue especialmente cierto para los primeros cristianos, quienes mantuvieron su fe a pesar de la intensa presión cultural de una autoridad política severa. Reconocieron que su responsabilidad, no la de su gobierno, era influir positivamente en el mundo. Siguieron la guía de Pablo de obedecer y orar por sus autoridades gobernantes. Romanos 13, 1, 8. Más importante aún, entendieron que su esperanza descansaba en la protección de Dios. Lo mismo se aplica a nosotros hoy. Siguiendo las enseñanzas de las Escrituras, podemos cumplir nuestro propósito como la luz del mundo, tal como lo intentó Dios. Mateo 5:16. Las entidades políticas no son los salvadores del mundo. La salvación para toda la humanidad se ha manifestado en Jesucristo. Dios sabía que nuestro mundo necesitaba ser salvado mucho antes de que se fundara cualquier gobierno nacional. Él demostró al mundo que la redención no podía lograrse a través del poder del hombre, la fuerza económica, el poder militar o la política. La paz mental, el contentamiento, la esperanza y el gozo, así como la salvación de la humanidad, se proporcionan solo a través de la muerte y resurrección de Jesús. Según la palabra de Dios, los cristianos se describe a los cristianos como tanto muertos como vivos. A pesar de la aparente contradicción, en Colosenses 3:3 se afirma que los cristianos están muertos, por lo que se les aconseja enfocarse en las cosas celestiales en lugar de en las terrenales. Estos versículos muestran que, a los ojos de Dios, los creyentes están separados de las preocupaciones mundanas. En Juan 1:1 se menciona que Cristo creó el mundo. Sin embargo, cuando Cristo vino a salvar a los pecadores, su pueblo no lo recibió. Cuando vino como el Salvador del mundo, encontró al mundo diferente de cómo lo había creado inicialmente. El mundo ya estaba destinado a la condenación y merecía el justo juicio de Dios. Sin embargo, la actitud de su Hijo hacia el mundo se revela en sus palabras a una mujer sorprendida en pecado: «Ni yo te condeno». Dios amó al mundo y envió a su Hijo a través de quien creó el mundo para ser el Salvador del mundo, no para condenarlo. Sin embargo, el mundo odiaba tanto a Dios que rechazó su amor y mató a su Hijo. Con respecto a su propio pueblo, Cristo dijo: «Me odiaron sin causa». El mundo no lo conoció. Ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. 1 Corintios 2:8.
A un gobernante el Hijo de Dios le dijo: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Juan 18:36. No soy de este mundo, fuera del mundo. El Padre dio a algunos creyentes a Cristo. Sobre este pequeño rebaño, Cristo oró a su Padre con estas palabras: Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17:14-16. De estas palabras del Señor Jesús, aprendemos que sus redimidos están en el mundo, pero no son considerados parte del mundo por Él, ya que han sido escogidos fuera del mundo. Les dijo: En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. También les dijo: Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Juan 15:18-19. Cristo no era de este mundo, y su reino no es de este mundo. Aquellos que han sido salvados por Cristo tampoco son parte de este mundo. Mientras una persona permanezca en y sea parte del mundo pecaminoso, comparte la culpa de crucificar al Creador del mundo. Están espiritualmente muertos, condenados y perdidos en sus pecados. La única esperanza para que tal persona se reconcilie con Dios y reciba vida eterna es tener fe en Cristo, quien fue crucificado y luego resucitó. A través de la obra redentora de Cristo, una persona que cree es liberada del poder de la oscuridad y llevada al reino del Hijo del amor de Dios. Estar en el reino de Cristo, que no es de este mundo, es estar sentado con Él en el reino celestial. Los verdaderos creyentes no están condenados, sino aceptados en Cristo y hechos completos en Él. El concepto de un cristiano mundano puede parecer paradójico porque los cristianos no deben ser del mundo. Según Romanos 6:8, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Los creyentes están vivos para Dios a través de Cristo. Romanos 6:11. Ser cristiano no se trata solo de abstenerse de placeres mundanos como bailar, jugar a las cartas e ir al teatro, o superar lo que se considera hábitos inmorales. Incluso sin ceder a los deseos de la carne, uno aún puede ser mundano. El mundo, que no es del Padre, incluye el orgullo de la vida. Los cristianos pueden ser negativamente influenciados por una educación mundana, ignorando la advertencia de Dios de que la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. También pueden ser desviados al no prestar atención a su advertencia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. Los que pertenecen a Cristo han hecho morir sus deseos y lujurias terrenales. Estas lujurias incluyen los deseos de la carne y de los ojos, que son parte de este mundo que se dirige hacia el juicio de Dios a través de Cristo Jesús. Hechos 17:31. En esta era de arrogancia intelectual, donde la gente se jacta de su erudición moderna y demanda una interpretación contemporánea del cristianismo, los cristianos deben ser cautelosos de no ser influenciados por la sabiduría mundana del mundo y caer en la trampa del orgullo de la vida. Cuando los creyentes se comprometen con el mundo, ya sea en relación con la sabiduría y el orgullo de este mundo, o en la búsqueda de placeres mundanos, no pueden obedecer completamente la palabra de Dios. El creyente es instruido a ser irreprochable e inocente, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, entre los cuales brillan como luces en el mundo. Filipenses 2:15. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo: «Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo». Juan 9:5. También dijo a sus discípulos: «Vosotros sois la luz del mundo». Mateo 5:14. Y aunque sigue siendo cierto que esta es la condenación, que la luz vino al mundo
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3, 19, 20. Es el deber y privilegio bendito del cristiano mantener la luz de Cristo brillando en este mundo oscuro, sin olvidar que Satanás es el príncipe de este mundo, el Dios de esta era, el príncipe del poder del aire, a la cabeza de los gobernantes de la oscuridad de este mundo, y que ninguno de sus prisioneros puede ser liberado de él y de su oscuridad, excepto a través de esa gran luz que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Juan 1:9, Efesios 6:12. Lo que los cristianos deberían verdaderamente esperar. La gente pregunta si estamos en los últimos tiempos. Sin embargo, la Biblia habla de los últimos días, y hemos estado en esos últimos días por 2000 años. Los últimos días comenzaron en Pentecostés, donde se cumplió la primera profecía sobre los últimos días. Cada generación cristiana debería vivir preparada para el regreso del Señor. La Biblia es un libro lleno de predicciones. Sus páginas contienen 735 predicciones sobre el futuro. En un cuarto de los capítulos de la Biblia se puede encontrar una predicción. Desde el principio hasta el fin, es básicamente un texto profético, aunque algunos libros se centran más en las predicciones que otros. Jesús nos dijo que vigilemos y oremos. ¿Qué debemos vigilar? No podemos simplemente quedarnos quietos mirando las nubes esperando que Él aparezca. Eso no es lo que Él quiso decir. Él quiso decir que debemos estar atentos a lo que está ocurriendo en el mundo y ver qué señales nos dan para ayudarnos a prepararnos. Las señales son los indicios, así que veamos Mateo 24, donde los discípulos le preguntaron cuáles serían las señales o indicios de su regreso. ¿Qué haríamos si no supiéramos cuándo va a suceder? A su consulta, Jesús dio una respuesta directa y clara. Podemos agradecer a Dios que respondió de una manera tan sencilla. En el libro de Apocalipsis, Él da una respuesta mucho más detallada y completa, pero aquí nos ofrece un resumen de las señales que precederán a su llegada. Los discípulos se acercaron a Jesús en privado, mientras Él estaba sentado en el Monte de los Olivos, Mateo 24, 3, 36, y le dijeron: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?» Jesús respondió y les dijo: «Tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y oirán de guerras y rumores de guerras. No se alarmen, porque es necesario que todo esto ocurra, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diversos lugares. Todo esto es solo el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se escandalizarán, se traicionarán y se odiarán unos a otros. Surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos, y debido a que la maldad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar nada de su casa, ni el que esté en el campo regrese a tomar su ropa. Ay de las que estén embarazadas y de las que amamanten en aquellos días, pero oren para que su huida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien les dice, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean.
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y maravillas, de tal manera que, si fuera posible, engañarían incluso a los escogidos. He aquí, se los he dicho de antemano. Por lo tanto, si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan, o miren, está en los aposentos internos, no lo crean, porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora aprendan la parábola de la higuera. Cuando su rama está tierna y brota hojas, saben que el verano está cerca. Así también cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca, a las puertas. En verdad les digo que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora no sabe nadie, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. En un pasaje particular, Jesús proporcionó 4 señales específicas de su segunda venida. Actualmente, una de las 4 señales ha ocurrido, mientras que las otras 3 aún no se han cumplido. Por eso, algunos creen que estamos en las etapas iniciales de los tiempos finales. La primera señal que mencionó se refiere a desastres globales como guerras, hambrunas y terremotos. Aunque estos eventos han ocurrido durante más de 2000 años, se dice que su frecuencia e intensidad están aumentando. Jesús advirtió contra el engaño, enfatizando que surgirán falsos mesías que aprovecharán los desastres naturales para engañar a las personas. Ha habido casos de individuos que se han proclamado salvadores y han conducido a sus seguidores a desenlaces trágicos. En el contexto de estos eventos, habrá falsos mesías que pretenderán ser el liberador prometido de todos los problemas. A medida que los problemas aumenten, se espera que el número de estos falsos salvadores también crezca. Jesús aconsejó no alarmarse ni preocuparse al encontrarse con tales engaños. Noticias de nuevas guerras, tragedias o hambrunas. Jesús dijo algo sorprendente. Estos son eventos dolorosos, pero no son dolores de muerte, sino dolores de parto. Así que cuando lean sobre desastres en los medios de comunicación, estos son los dolores que indican que algo nuevo está a punto de nacer. Esto debería cambiar completamente nuestra actitud. Sabemos hacia dónde se dirige el mundo, y no deberíamos alarmarnos ni desanimarnos, ni preocuparnos tanto como lo hará el mundo con estos problemas. Los desastres en el mundo son los dolores de parto de un nuevo mundo que está por nacer. Por lo tanto, somos muy diferentes. Tenemos simpatía por aquellos que sufren desastres y, con suerte, lo expresamos a través de la ayuda, pero en nuestro corazón no estamos alarmados. Estamos esperanzados, esperando el nacimiento de un nuevo mundo, y por eso no nos desanimamos ni nos deprimimos por los problemas del mundo. En resumen, el consejo de Jesús para nosotros sería no entrar en pánico, no estar perturbados, sino incluso regocijarnos y decir que todos estos son signos de algo nuevo que está ocurriendo. El segundo signo de su venida no está en el mundo, sino en la Iglesia. Los desastres en el mundo se consideran el primer signo, mientras que el segundo signo se observa dentro de la Iglesia. Al igual que el primer signo, que se dividió en 3 aspectos: guerras, terremotos y hambrunas, el segundo signo también se divide en 3 partes, y todas ocurrirán dentro de la Iglesia. La primera parte es la persecución, donde se anticipa que enfrentaremos odio en cada nación. El segundo aspecto de este signo
sería una reducción significativa en el tamaño de la iglesia. Se espera que el amor de la mayoría de las personas se enfríe, y con la iglesia bajo presión, muchos cristianos nominales y posiblemente todos los cristianos verdaderos podrían abandonar su fe. Su amor se enfriaría bajo las presiones de la persecución universal, lo que es una señal bastante desalentadora. La gran sorpresa en la tercera parte de la señal es que el Evangelio será predicado a todos los grupos raciales. La tercera parte de la señal es que el Evangelio será proclamado. Una iglesia más pequeña y purificada tendría un mayor impacto en el planeta, que es exactamente lo que Jesús está sugiriendo. Los falsos profetas pueden ser una fuente de engaño en todo esto. Somos conscientes de las enseñanzas de los falsos profetas. Cuando no hay paz, enseñan paz en lugar de desafiar. Su mensaje es de consuelo. Está bien, no pasará nada. Todo está bien, todo es fantástico. La iglesia está en buenas manos. Esa es una predicción falsa y pueden ser responsables del gran número de personas que abandonarán la iglesia en ese momento. El consejo de Jesús es seguir adelante y no ceder a estos falsos profetas. Quien persevere hasta el final será salvo. Cuando ocurra esa señal, cuando todos los aspectos de la iglesia sean despreciados por el mundo, ese es el consejo de Jesús para todos los cristianos. ¿Por qué debería ser así? La respuesta es que el trigo y la cizaña crecen juntos, y cuanto más se acercan a la madurez, mayor será la tensión entre ellos. Así que es natural que los cristianos estén bajo mucha presión. En el final, los cristianos son considerados inadaptados sociales, lo que generará odio. Este mundo no nos pertenece. Nuestra ciudadanía está en los reinos celestiales. Somos únicos, y es precisamente por nuestra singularidad que puede surgir el odio. Así como Jesús era tan diferente de los demás y atrajo odio hacia sí mismo, Juan 15:19. Si fueras del mundo, te amaría como propio. En cambio, el mundo te odia porque no eres del mundo, sino que te he escogido fuera de él. No es agradable ser despreciado. El tercer signo que nos lleva al tercer signo de los últimos tiempos es la angustia de Jerusalén. Geográficamente será muy limitada. En este pasaje, Jesús cita las profecías de Daniel, y hay un personaje en las profecías de Daniel referido como la abominación desoladora. Daniel lo menciona 3 veces. ¿Qué significa todo esto? Se trata de un ser humano, un hombre que se establece en la ciudad misma de Dios, se proclama a sí mismo como Dios y se niega a aceptar la voluntad de otros por encima de la suya. Un tirano cuya llegada tendrá repercusiones globales, pero que estará centrado en Jerusalén, la ciudad de Dios, el lugar santo. Luego, Jesús dice que el cuarto signo de su venida ocurrirá inmediatamente después de esto, por lo que sabremos cuándo viene, y estaremos listos cuando llegue esa señal. No habrá peligro de falsos profetas o falsos mesías. No habrá engaño. Será demasiado rápido. Lo que sucederá es que toda la luz natural se apagará. El sol se oscurecerá. Las estrellas caerán. Hay muchas predicciones sobre esto a lo largo de la Biblia. Isaías lo predice. Los cielos serán enrollados como un tapiz. Todas las estrellas del cielo se disolverán. El firmamento se desenrollará como un pergamino, y todas sus estrellas caerán como hojas marchitas de la vid, como el follaje de la higuera. La luz natural desaparecerá, dejando solo la luz artificial para iluminar la tierra. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? La gente podría preguntar. Los cristianos exclamarán: el sol, las estrellas y la luna han dejado de brillar. Justo antes de que eso ocurra, Dios apaga las luces del cielo para prepararse para el resplandor del relámpago que marcará su regreso. Luego viene en las nubes de vuelta a la tierra y nos encontraremos con Él. No nos encontraremos en un estadio terrenal porque no hay ninguno lo suficientemente grande para albergar a tal multitud. Lo encontraremos en el aire y eso será suficiente. ¿No es una perspectiva fantástica? Cuando veas todas estas cosas,
sabes que Él está en las puertas, a punto de entrar. Jesús dice que en el resto del sermón continúa con 2 o 3 parábolas. Las vírgenes prudentes cuyas lámparas aún estaban encendidas cuando llegó el novio, las vírgenes necias cuyas lámparas se habían apagado, y la parábola de los talentos, en la que algunas personas recibieron 10 talentos, otros 5 y luego alguien recibió 1. El amo se fue y regresó preguntando qué habían hecho con los talentos que les había dejado. El hombre con 10 talentos respondió que había ganado otros 10. El que recibió 5 dijo que había ganado otros 5. Pero el hombre que recibió 1 dijo que no hizo nada con él, y lo enterró porque sabía que era un hombre duro que cosechaba donde no había sembrado y esperaba recompensa de él. ¡Qué declaración tan horrible! Miramos lo que Jesús dijo y lo que el amo le respondió después de eso. El pasaje final no es una parábola, sino una predicción directa que utiliza una analogía entre ovejas y cabritos. Terminó esa parábola dividiendo a las naciones y explicando por qué las dividió. Aquellos que estaban a su izquierda son los que ignoraron a Cristo y a los cristianos, en cuanto no ayudaron a los más pequeños de sus hermanos. No lo hicieron a Él, sino a las personas a su derecha. Él les dijo: «Vieron a Cristo en mis hermanos, y en cuanto lo hicieron a los más pequeños de estos mis hermanos, lo hicieron a mí». No está dividiendo a las personas en las que hicieron filantropía y las que no lo hicieron. La clave es el significado de la palabra hermanos. Cuando Cristo dijo hermanos, siempre se refería a sus propios seguidores. Ve y dile a mis hermanos que he resucitado de entre los muertos. En la enseñanza de Jesús, hermanos es una palabra clave que significa aquellos que me siguen. Simplemente está diciendo que lo que hayan hecho a los cristianos no se hizo para ellos, sino para Él. Primero, hay una advertencia. Nadie tiene el diario de Dios, ni siquiera Jesús conocía la fecha de su regreso. Los ángeles no lo sabían, y ningún hombre lo sabe. Debemos tener una ignorancia saludable sobre la fecha de su regreso. A medida que observamos las señales, sabremos más. En Marcos 13:32 se dice: «Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre». ¿Notaste que una palabra apareció en las 3 parábolas? La parábola del hogar, la parábola de las vírgenes y la parábola de los talentos. El dueño de la casa tardó mucho en llegar, el novio tardó mucho en venir, y la persona que entregó los talentos estuvo ausente mucho tiempo. Él está buscando tu fidelidad mientras está ausente. Eso es lo que quiere. Dirá: «Bien hecho, buen y fiel siervo, entra en el gozo de tu Señor». Habrá una separación en su llegada entre los fieles que han continuado haciendo lo que Él les dejó por hacer, aquellos que cada día recordaron que Él volvería y han mantenido el trabajo, soportado el sufrimiento, y han sido sus buenos y fieles siervos, y aquellos que, porque Él no ha llegado pronto, han caído en malos caminos, su lámpara se ha apagado, y ya no brillan para Jesús. En el libro de Proverbios se nos advierte que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Proverbios 29:18, versión internacional o Reina Valera. Hay 2 objetivos principales para la Iglesia en los últimos tiempos que Dios tiene en mente al llevar a cabo la restauración de la Iglesia. Primero, veamos el propósito de Dios de restaurar la unidad en la Iglesia o de unirla. La Iglesia tiene una tarea que completar antes de que Jesús pueda regresar. Mateo 24:14 dice: «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Los 4 evangelios concluyen con esta comisión a los apóstoles y a través de ellos a la Iglesia universal. Se deben hacer discípulos de todas las naciones. Es el deseo y la intención de Dios tener en su familia seres humanos de cada tribu, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: «Digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Examinemos la gran comisión de Jesucristo a sus discípulos después de su resurrección. Jesús se acercó a ellos y les dijo: «Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos a obedecer todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo 28, 18, 20. Hay una palabra clave aquí: por tanto. Nunca debemos ignorar la palabra por tanto cuando la encontramos en las Escrituras. Cuando encuentres un por tanto en la Biblia, debes preguntar qué está indicando. Jesús dice: «Toda autoridad me ha sido dada. Id pues y haced discípulos de todas las naciones». ¿Por qué por tanto? La autoridad fue conferida por Dios Padre a Jesús, el Hijo, después de su muerte y resurrección. Jesús, a su vez, transmite esa autoridad a sus discípulos. Y eso es todo por hoy. Hemos explorado juntos los importantes signos de los tiempos y cómo la restauración y la unidad en la Iglesia son fundamentales en los últimos días. Esperamos que este contenido haya sido esclarecedor y útil para tu comprensión de las profecías y la misión de la Iglesia. Queremos saber qué piensas. Déjanos un comentario abajo contándonos qué aprendiste hoy y cómo te ha ayudado este video. No olvides darle un me gusta si te ha gustado y suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros contenidos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.